en esos reportes, Carmen, está, por ejemplo, el de Human Rights Watch, la detención ilegal y el abuso a 36 civiles y la violación a 4 menores de edad. La detención ilegal de 8 civiles y la tortura de 4 más, incluyendo un menor. Bueno, caso tras caso, documentan ahí por lo menos 15 que son muy claros. Y esto, pues, es el meollo del asunto. Hay una gran resistencia por parte del presidente y por parte del ejército a indagar, y no ha habido una sola sanción penal a un solo soldado por parte de la justicia militar en medio de tantas denuncias. Sé que Felipe Calderón quiere brindarle apoyo irrestricto a las Fuerzas Armadas, pero creo que ese apoyo malentendido está contribuyendo a perpetuar la cultura de la impunidad que prevalece en el país. Y estas dos últimas conferencias de prensa, o como queramos llamarlas, simplemente contribuyen aún más a ello, porque en lugar de esclarecer, están confundiendo aún más los hechos. Bueno, habrá quien diga que le estamos cargándole la mano al ejército, porque en el caso de la conferencia del sábado, bueno, pues quien llevó, digamos, la batuta, entre comillas, fue la PGR en la explicación de un video que solamente seleccionaba la parte conveniente para hablar de que había una bala de sicarios, o que había sido demostrado que una bala había dañado mortalmente a uno de los 2 jóvenes del TEC. Pero en fin, a lo que me refiero, Carmen, es que cuando hablo de cerrar filas, me estoy refiriendo a cerrar filas por parte de las principales instituciones del Estado mexicano en torno a la protección al ejército. Y creo que ese es un patrón de conducta que hemos visto una y otra vez. Sergio Aguayo, te damos la bienvenida. Aún estando en España, estás siguiendo de cerca lo que sucede en México. ¿Cómo estás? Bien, Carmen, bien. ¿Qué dices? No sé si alcanzaste a enlazar la comunicación con lo que aquí estamos platicando con Denise y con Lorenzo. Hemos retomado uno de los temas de los últimos días que más impacto ha causado, que es ver estas explicaciones oficiales sobre la muerte de los niños Almanza en Tamaulipas y la muerte de los 2 jóvenes del TEC de Monterrey. ¿Qué has visto al respecto, Sergio? Pues mira, es un callejón sin salida al cual se enfrenta el presidente, el ejecutivo y la sociedad, porque lo que estamos observando es que el aparato de seguridad en su parte operativa está colapsado. Solo resta la Marina y el Ejército, que están saliendo a dar la batalla, porque la Policía Federal no pareciera estar siendo capaz de responder al reto que se le planteó, tal vez porque tiene digamos, muy poco tiempo de haberse constituido en términos relativos, y por tanto no ha logrado consolidar el espíritu de cuerpo, ni formar a los oficiales, ni a los efectivos para poder salir a enfrentar de manera más efectiva al crimen organizado. Entonces, el presidente o el ejecutivo está echando mano del último recurso que tiene a su disposición, que son las Fuerzas Armadas, y en ese sentido, pues lo que se observa es una manera desordenada, descoordinada, caótica y un tanto lamentable para justificar una situación que se está haciendo insostenible. Porque vamos, no es solo lo que está pasando en la violación a los derechos humanos, sino que también no pareciera haber un discurso claro de parte del presidente o de parte de los encargados de la seguridad sobre cómo van a resolver este laberinto. Pues ya midieron lo que opinan los habitantes de Nuevo León. El Milenio Diario hoy publica una encuesta que realizó Gabinete de Comunicación Estratégica, y bueno, pues por lo pronto califican de parcial y poco creíble los habitantes de Nuevo León la versión de la PGR sobre los hechos donde murieron los 2 estudiantes del TEC de Monterrey. A la pregunta, ¿creen que se dieron a conocer todos los resultados que obtuvieron las autoridades? Esto es, que el reporte es completo.
el 85.6% contestó que omitieron información, mientras que 8% avaló la versión oficial. En consecuencia, 32% de los ciudadanos contestó que fue algo creíble el informe que divulgó la PGR, apoyado en fotografías y videos, y que a la postre no estuvo en concordancia con la descripción del vocero Ricardo Nájera, que era una cosa terrible lo que estaba pasando en la presentación oficial de los resultados de estos avances de la investigación, como decíamos el sábado por la tarde-noche. Otro 20% no creyó lo dicho por las autoridades judiciales, 29% señaló que era poco creíble y solo 7% avaló las investigaciones. Pero bueno, me quedo con el dato de que el 85.6% contestó que omitieron información, y bueno, pues eso dice buena parte de las reacciones que se han generado sobre este tema. Déjenme, Sergio, ¿quieres decir algo más? Nada más, Carmen, que a la hora de tocar lo del tecnológico, estamos refiriéndonos a una de las instituciones emblemáticas de Monterrey y de la empresa privada de Monterrey. Y esa empresa privada se considera desde hace tiempo a sí misma como la parte más independiente y más dinámica del sector privado mexicano. Lo del TEC toca pues a la élite. No necesariamente que esos dos estudiantes sean ellos personalmente parte de la élite, pero es una de las joyas de la corona de la élite empresarial regiomontana, que en más de un sentido dirige al país, o dirigió al país, o creyó que dirigía al país. Y ahora estamos viendo que si en la élite el gobierno es incapaz de formular una explicación que sea satisfactoria cuando se tocan directamente sus intereses, ¿qué será en las partes más bajas de la sociedad mexicana? Pues ahí lo dejamos, Lorenzo. Vamos a la pausa, si me lo permiten. Por cierto, que 40 y tantos días después, ayer se recreó la escena, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Pues eso, la reconstrucción de los hechos. Reconstrucción del caso. Reconstrucción de los hechos. Bueno, pues 9:42, regresamos después de la pausa. Sí, regresamos, Sergio, Denise, Lorenzo, en el corte comercial. Ustedes se lo perdieron porque están fuera de esta cabina, pero Lorenzo me está diciendo cosas muy interesantes, sin duda. De otro de los grandes temas en este momento, coincidirán conmigo que no es cualquier cosa leer un comunicado del Vaticano, donde con todas sus letras diga que Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios, pues era un hombre sin escrúpulos, un delincuente sin escrúpulos. Y no solo eso, sino que se escriba en el resumen de estas visitas apostólicas, en esta presentación de lo que fueron las visitas apostólicas, que ya me imagino debe ser bastante más voluminoso el informe completo, pero bueno, en el resumen que nos dieron a conocer a los mortales este fin de semana, se habla de los gravísimos y objetivamente inmorales comportamientos del padre Maciel, confirmados por testimonios incontrovertibles que representan en algunos casos auténticos delitos, dice el Vaticano, y manifiestan una vida sin escrúpulos ni auténtico sentimiento religioso. Esta vida era desconocida por gran parte de los legionarios, sobre todo y aquí me detengo, por el sistema de relaciones entretejido por el padre Maciel, quien hábilmente había sabido crearse pretextos, ganarse la confianza, amistad y silencio de los que le rodeaban y reforzar su propio papel de fundador carismático. Es parte de lo que dice el Vaticano, hablando de que un lamentable descrédito, de que en ocasiones un lamentable descrédito y alejamiento de cuantos dudaban de su recto comportamiento, así como la errada convicción de no querer dañar el bien, que la Legión estaba realizando, habían creado a su alrededor un mecanismo de defensa, dice el Vaticano, que le permitió ser inatacable durante mucho tiempo, haciendo que por consiguiente fuera muy difícil conocer su verdadera vida. Hoy el Vaticano dice que hay una necesidad de redefinir el carisma de la congregación, entre otras cosas, de los legionarios de Cristo.